Sí, sí. Hermanos, por favor, ubíquense en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. Mi propósito hoy en Juan será ver los primeros 5 versículos. Sin embargo, quisiera que me acompañaran a leer todo el capítulo. ¿Ok? Juan capítulo 17, todo el capítulo, pero nuestro énfasis de hoy será en los primeros 5 versículos. Como es de costumbre, leemos las escrituras y luego de ello oramos. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oramos. Padre bueno, queremos una vez más bendecir tu nombre y agradecerte por la majestad que expresas y que nos permites percibir en tu palabra. Hablábamos hace poco, Padre, de
lo que significa tu palabra, de su origen sobrenatural y la suficiencia de ella. Vemos cómo Cristo, el Verbo, nos dejó lo que necesitábamos saber de ti. Tú te revelaste plenamente en Cristo. Y ahora podemos nosotros inclusive poder exponernos a estos pasajes que tienen dimensiones gloriosas, que inclusive nuestra mente muchas veces no puede captar. Por eso te damos gracias, porque no solo nos informas por tu palabra, sino que nos maravillas. No solo no nos haces conocedores de algo, sino que te diste a conocer y cautivas nuestros corazones. Ayúdanos a verte una vez más en tu palabra, en Cristo. Te ruego que solamente sea tu palabra lo que conduzca nuestro caminar. Ayúdanos y consuela nuestros corazones una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, mis amados, vamos a ver los versículos del 1 al 5 hoy. Pensando acerca de cómo pudiese llamar este pasaje o este mensaje, yo creo que lo que más llenó mi corazón de la idea que quiero transmitir es los intereses de la Trinidad. Los intereses de la Trinidad, que lo vemos en una oración. Cuando hablo de la Trinidad, hablo del Dios Trino, el Dios que se ha revelado, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y creo yo, este pasaje nos deja ver esos intereses allí. Porque vamos a ver la oración del Hijo al Padre por su gloria. La oración del Hijo al Padre. Alguien dijo alguna vez, nadie entra en una íntima conversación con alguien con quien no se tiene una relación. Carlos, vale un poquito, por favor, el micrófono. Nadie entra en una íntima conversación con alguien con quien no se tiene una relación. Y creemos que eso es claro. Por eso podemos decir que no existe cristiano que no ore. De hecho, cuando estábamos estudiando el libro de Ryle en el tiempo de culto de oración, recordábamos esta verdad. No existe cristiano que no ore. Pues la oración es la consecuencia natural del vínculo que disfrutan con Dios. Si alguien está vinculado con Dios, ora, habla, conversa, le pide, le da gracias. Ahora, es necesario reconocer que la oración tiene un aspecto que va más allá del pleno entendimiento que nuestra mente nos puede dar. Algunos pudiesen preguntar, si todo es decretado por Dios, y creemos que así lo enseña la Biblia, ¿qué sentido tiene orar? No hay nada que podamos cambiar. Y la respuesta para eso es grandiosa y a la vez sencilla. Nosotros sabemos que en la soberanía divina Dios ha decretado que muchas de las cosas que acontecen sean el resultado de responder a la oración de los suyos. Lo repito, de otra manera, Dios decidió soberanamente obrar a través de la oración de sus santos. Fue un medio que Él eligió. Algunos dirían, ¿pero con qué propósito? Bueno, para que cuando Él responda a sus oraciones, su pueblo se llene de gozo. Por eso es que Juan 16:24, que está en nuestro contexto, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, le dice Jesús a sus discípulos. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero mis amados hermanos,
Si de antemano podemos ponderar que la oración de un creyente con su Padre Celestial es algo maravilloso, es algo que trae consuelo y sosiego, aún por encima de lo que podemos entender plenamente, ¿cuánto no será más provechoso, excelso, maravilloso el hecho de la oración del Hijo Celestial con el Padre Celestial? Literalmente estamos ante una conversación intratrinitaria expresada en una oración. Estamos hablando en este pasaje de la conversación íntima entre una persona de la deidad con otra persona de la deidad. Escuchar dicha conversación es sin lugar a dudas pisar suelo santo. El Dios Trino conversando consigo mismo. Por eso es que vamos a detenernos con la solemnidad que implica y vamos a ver de los versículos del 1 al 5. Y debemos decir de plano que esta es la oración más extensa que se registra de Jesús. Se presenta que Jesús oró otras veces, pero esta es la más extensa. Una de las cosas que nos enseñan los evangelios es que Jesús oraba constantemente. Pero exponer el contenido preciso de su oración no es algo común. Y esto es algo que quiero que entiendan. En este caso, el Espíritu Santo consideró que esta oración debía registrarse de una manera más amplia y específica. Y si esa ha sido la voluntad de Dios, si el Señor oró en voz alta en presencia de sus discípulos, era porque quería que a través de esta oración ellos aprendieran verdades sublimes y maravillosas. Hemos dicho otras veces que también nosotros somos edificados en las oraciones de los otros santos. De allí que Pablo en Corintios diga que cuando ores, ora en una lengua conocida para que edifiques, porque si no, ¿cómo es edificado el hermano que no entiende? Y Jesús oró en este caso y quiso comunicar verdades sublimes y maravillosas a través de esta oración. De hecho, Ryan dice las siguientes palabras: el que lea las palabras dirigidas por una persona de la bendita Trinidad a otra, del Hijo al Padre, debe aceptar sin duda la imposibilidad de comprenderlas plenamente, de penetrar en sus profundidades. Ciertamente hay algo que necesitamos aprender de aquí, pero también debemos aceptar con humildad que hay cosas que trascienden nuestra mente finita. Porque como dice Ray, y él continúa diciendo, también hay importantes verdades manifiestas a las que haremos bien en prestar toda nuestra atención, asumiendo que hay otras que no nos pertenecen. Eso es humildad. Entonces, evaluando esta oración, vemos que esta oración se da en un contexto donde se enfatiza un momento histórico en la obra de Cristo. Ya nosotros hemos dicho que Jesús se presentó como el consuelo y el descanso de las almas. Ya hemos dicho que Jesús informó a sus discípulos de lo que iba a pasar, de la tristeza de sus discípulos, y los consoló diciéndoles que si le creen a Dios, le creen a Él. Que Él iba a preparar moradas para ellos, que no se pusieran tristes, ¿lo recuerdan? Les habló también de que le daría el otro consolador, que estaría por Él, que le convenía que Él se fuera para que el consolador y la obra y el plan redentor de Dios se cumpliera y ellos cobraran ánimo. A pesar de que el mundo los aborrezca, ellos debían confiar, porque Cristo había vencido al mundo. Entonces esta oración se da en un contexto donde se enfatiza la victoria de Jesús. Como bien dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está consolando a sus discípulos a través de estas verdades y diciéndoles las últimas palabras. Y ahora
les dice esto en este contexto de victoria, los expone a esta oración. 14 veces aparece la palabra mundo en la oración de Jesús de Juan 17. Así que esta oración no es una oración que se deba leer con un tono de tristeza. Sí, ha llegado la hora, pero no se debe leer con un tono de tristeza. Por el contrario, necesitamos leer esta oración como la expresión de uno que ha vencido ya. Que ha vencido. Porque la seguridad de Jesús, al decir estas palabras categóricas, surge de la confianza y dependencia que él tenía del Padre. Por eso podía hablar en ese momento de esa manera. Por eso ora así. Es así que tenemos entre nosotros entonces un ejemplo de Jesús, de lo que él acaba de enseñar. Vemos aquí un ejemplo en él mismo de lo que él acaba de enseñar, porque Juan 16:24 dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús está diciéndole: mi gozo va a ser cumplido, estoy feliz porque Dios me va a responder en lo que yo le pida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Habiendo entonces Jesús declarado su victoria sobre el mundo, pasó inmediatamente a la dependencia sumisa. Jesús pasó a la dependencia sumisa en quien le aseguraba su triunfo. ¿Quién? El Padre. Por eso podemos ver esta oración como aquella que marca el final del ministerio de Jesús en la tierra. Pero definitivamente apunta a la obra que ahora será responsabilidad de los primeros discípulos y luego de aquellos que abrazaron la fe cristiana por el testimonio de aquellos discípulos. Tenemos entonces 5 versículos que son parte de la oración donde el Hijo le pide al Padre por su obra en la cruz y el resultado de esa obra. Jesús pidiéndole al Padre por su obra en la cruz y por los resultados de esa obra. De manera que vamos a ver en primera instancia cómo Jesús le pide a Dios que lo glorifique, al Padre que lo glorifique. Y podemos preguntarnos, leyendo el primer versículo, en sí, ¿qué es lo que Jesús pide en esta parte de la oración? ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo? Bueno, para esto leemos el versículo 1 y después el versículo 5. Vean lo que dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En pocas palabras, lo que Jesús está pidiendo en esta oración es que Dios lo honre por su labor en la tierra. Jesús está pidiendo al Padre: glorifícame tú, para yo glorificarte a ti, hónrame. Es como que si Jesús recordara que el plan es ese y que efectivamente por la obra hecha se merece tal estimación. Suena raro para nosotros, por supuesto, porque en boca de otros sonaría arrogante y desproporcionado. Pero aquí estamos literalmente hablando de Jesús, que había hecho la obra de Dios y que había obedecido perfectamente a su Señor. Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hónrame. Y eso es lo que significa glorificar: exaltar, enaltecer, dar honra. Jesús vivió para enaltecer, exaltar y glorificar a su Padre. Ahora le dice al Padre: honra la obra que he hecho porque tú me la has dado y tú eres el que me has dirigido en esto.
Consciente Jesús de que sus discípulos lo escuchaban, Él inicia esta oración diciendo, Padre. Nosotros sabemos que Jesús en otra ocasión enseñó a orar a sus discípulos, ¿verdad? Y le dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa expresión de Padre ya de antemano sabemos que comunica intimidad, mostrando un grado de intimidad en esa relación. Un grado de intimidad en esa relación divina que existía entre Él y su Padre Celestial. Pero no le dijo Padre nuestro. No le dijo, Padre, tú que estás en los cielos. Le dijo Padre. Y esa expresión acerca mucho más en intimidad la relación que tenían entre ellos, diferente a cualquier otra relación. Por eso precisamente que los judíos procuraban matarle, porque no es solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Vean cómo expresa esa intimidad. Luego dice el Señor, Padre, la hora ha llegado. Pregunta natural, ¿cuál es esa hora? ¿Cuál es esa hora? Si vamos directo al punto, es la hora de la cruz. La hora donde tendría que ir al sepulcro, y luego la hora, en término amplio, implica también la hora de su resurrección y de su ascensión a la diestra del Padre. Todo esto es lo que expresa con la hora. De allí que Él diga, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y la glorificación tenía que ver no solamente con la cruz, sino también con su exaltación. Podemos decir entonces fielmente que cuando el Señor dijo la hora ha llegado, expresa que dicho momento hace parte de un plan divino. Por supuesto, cuando usted planifica o hace su programa por horas, pues llegó la hora de esto, llegó la hora de esto, llegó la hora de esto, ¿correcto? Entonces, en ese plan divino, Jesús dice, Padre, tú y yo sabemos que llegó el momento. Es decir, que había eventos anteriores y habrá eventos posteriores que tienen que cumplirse para que el plan divino se lleve a cabo a totalidad. La hora ha llegado. Nosotros hemos visto y podemos ver en el Evangelio cómo hay expectativas acerca de la llegada de esa hora. Por ejemplo, Juan 2:4 dice, Jesús le dijo, ¿qué quieres conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado o no ha venido mi hora? Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no llegaba su hora. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie se le prendió, porque aún no había llegado la hora. Si a nadie le tocó, lo metió preso, porque no había llegado la hora. Igual lo dice muchas veces. De manera que es maravilloso ver cuando Él expresa por primera vez que la hora había llegado. ¿Usted sabe cuándo lo expresa? Por allá en Juan 12, cuando los gentiles vinieron hasta Jerusalén a buscarlo, Él expresó que su hora había llegado. Cuando ya los gentiles se acercaban, porque Él vino primero al pueblo de Israel, a los suyos. Y Juan 12:23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué dice más adelante en los versículos 27 y 28 de Juan 12? Ahora está turbada mi alma. ¡Wow! Jesús sabía que la hora se acercaba. ¿Sí se dan cuenta? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ya él sabía que se acercaba el tiempo. De hecho, recuerden que hablamos en su momento que Juan 13, desde Juan 13 hasta Juan 17 es un mismo discurso. Un discurso con los
discípulos hablándole, dándole las últimas palabras antes que lo arrestasen, como bien dice el capítulo 18 de Juan. Entonces él sabía que su hora estaba llegando y lo anticipó en Juan 12, o lo vemos nosotros, mejor dicho, en Juan 12. Y esto es maravilloso verlo, mis amados hermanos, porque la manera como él lo expresa es igual como lo expresó en la oración de Juan 17. Porque él vincula la llegada de la hora con la gloria del Padre y con su propia gloria. Él lo vincula inmediatamente. Fíjense, la hora ha llegado, ¿qué diré? Está turbada mi alma, sálvame de esta hora, mas no voy a orar así, dice Jesús. Padre, glorifica tu nombre, haz lo que tengas que hacer. Si se dan cuenta, glorifica tu nombre. ¿Y qué respondió el Padre? Lo he glorificado y lo glorificaré. De manera que esta hora está vinculada inmediatamente con la gloria de su Padre y con su propia gloria. Esa hora iba a traer gloria al Dios Trino. Y uno dirá, bueno, pero es que ya nosotros sabemos lo que va a pasar. Si leemos Juan 18, nos vamos a ver que lo arrestan, lo golpean, lo escupen, lo avergüenzan, ignominia pública, lo crucifican. ¿Cómo eso glorifica al Padre? ¿Cómo eso glorifica al Hijo? ¿Cómo esto puede traer algún gozo? Y nosotros podemos ver que algunos piensan así. La cruz fue el objeto de muerte, tortura, violencia para el ojo del mundo. Pero para Jesús, la cruz era el medio para alcanzar la gloria. Para Jesús, la gloria del Padre y su propia gloria, la muerte. Hermanos, era parte de un plan eterno. Cuando Jesús dijo al Padre, glorifica a tu Hijo, estaba pidiendo que el plan eterno de redención se consumara exactamente como se había determinado en su soberanía en la eternidad. Llegó la hora, glorifícate, Señor. Glorifica a tu Hijo. Aquel método de tortura y muerte sería el camino a la exaltación. Ya nosotros podemos ver que esa oración audible tuvo su fruto. Pedro se expresó acerca de la crucifixión más adelante de la siguiente manera en Hechos 2:23 y dijo: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero noten lo que dice: a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios no solamente sabía que eso iba a pasar, Dios planificó lo que iba a pasar. Así nos damos cuenta que la cruz no fue una sorpresa para el Señor, no fue el plan B, era el único y suficiente plan para salvar a los pecadores, era el cumplimiento del plan eterno. No fue una sorpresa. En la cruz, recuerdan Juan 3, la simiente de la mujer estaba a punto de herir la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Cómo Jesús heriría a la serpiente? Muriendo como sustituto y redentor del hombre. Satanás creyó que ganó, pero no, desde el principio ya estaba anticipado que iba a ser vencido por siempre. De hecho, el apóstol Pablo, hablando de la obra divina, dice, Colosenses 2, 14 al 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre ellos, ¿en dónde? ¿Cómo Jesús ganó esa guerra? Muriendo. Podemos ver que la cruz se convierte en la manifestación del amor redentor de Dios.
La cruz se convierte en la acción salvífica de los suyos. Pendiente con esto, la cruz es la manifestación. Allí se mostró el amor redentor de Dios, de la acción salvífica de los suyos. Allí está expresada la justicia divina, pero allí también está expresado el amor de Dios por los suyos. Noten, justicia y amor. Alguien tenía que morir, por supuesto, murió. Alguien tenía que sufrir, sufrió. Justicia. Dios sigue siendo perfecta y totalmente justo, pero amoroso también. Porque murió por los suyos, entregó a su Hijo por los suyos. Es por eso que la cruz es la glorificación del Padre y del Hijo. Porque en la cruz se expresan los atributos divinos. La justicia, matando al inocente, y el amor, salvando a los que sí eran condenados a muerte porque se lo merecían. Tenemos allí, entonces, cómo es que la cruz sirve de un instrumento de glorificación del Padre y del Hijo. Dar a conocer los atributos de Dios es glorificarlo. Dar a conocer las perfecciones de Dios es glorificarlo. Y allí se mostró en la cruz. Pero algo importante que nos muestra el pasaje, no solo se muestra la gloria del Señor o se relaciona con la cruz, sino que ve, como vemos en el versículo 5, la glorificación de Dios y del Hijo se muestra también en su exaltación. En su exaltación, no solo en la cruz. Versículo 5, léalo allí conmigo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí lo ven? Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué gloria? Antes que el mundo fuese. Pregunta sencilla, ¿dónde estaba Jesús antes que el mundo fuese? La armonía perfecta de la Santa Trinidad existiendo desde la eternidad. El tiempo llegó a existir con la creación. Dios hizo el tiempo, Dios hizo la materia, Dios hizo el espacio, todos estos elementos que componen la realidad que conocemos dentro de este planeta y fuera. Y Jesús es el autor creativo de todo ello. ¿Dónde estaba Jesús? Exaltado en gloria. Exaltado en gloria. El autor de Hebreos expresa con claridad que Jesús sabía que el camino de regresar a la gloria que eternamente le pertenecía debía pasar por la glorificación de la cruz. Y escuchen los términos, la glorificación de la cruz. Hagamos sinónimos con la palabra cruz. La glorificación del sufrimiento, la glorificación de la humillación, la glorificación de asumir pecados que no son suyos, la glorificación de llevar la carga de otros, la glorificación de llevar la condenación de otros en sus hombros, la glorificación de sufrir el agravio por otros, la glorificación de la muerte, de la ignominia pública, de la vergüenza. Jesús sabía que el camino de regresar a la gloria que eternamente le pertenecía debía ser la glorificación de la cruz. Por eso es que el autor de Hebreos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tenía delante? Gozo. Bueno, sufrió la cruz. ¿Qué menospreció? No importa. Si la gloria de Dios implica mi sufrimiento, yo lo menosprecio. Sufrió lo oprobio. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? El gozo puesto delante. Había una verdad que trascendía
los intereses terrenales de los hombres, que lo que quieren es evitar el oprobio, el sufrimiento, la muerte. Su vida gira, gravita en torno de permanecer bien, estable, saludable como ellos quieren. Pero la obra de Cristo trascendió eso porque tenía un gozo puesto delante mucho mayor, al punto que menospreció el sufrimiento y el oprobio. No importa lo que tenga que sufrir, la gloria de Dios es digna de dar mi vida. ¿Y saben qué le trajo eso como consecuencia? Estar a la diestra del trono de Dios. ¿Cuánto necesitamos escuchar a Jesús, verdad? Y seguir su ejemplo. De allí que lo que me llamara más la atención para colocarle como título es los intereses de la Trinidad. ¿En qué estaba interesado el Dios Trino? Hermanos, ambos aspectos, la cruz y su exaltación, son la gloria de Jesucristo. Ambos aspectos. John MacArthur dice: Jesús veía la cruz desde la perspectiva eterna, como lo deja claro la sustancia de su oración, porque estaba consumido por la gloria de Dios. No era un estoico desapasionado. Bueno, voy a enfrentar esto porque así lo ha determinado Dios, y el destino es sin sentido, y bueno, es lo que me toca. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No era un estoico desapasionado. Era alguien dependiente del cuidado de su Padre y de su voluntad. Era alguien sumiso a su voluntad. Tenía plena conciencia del dolor y sufrimiento que le esperaba, pero también de la gloria triunfante que resultará, dice el MacArthur. Vean cómo Jesús interpretaba su propia obra. Versículo 5: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo sé, mis amados hermanos, que la gloria que Jesús tuvo con el Padre antes que la creación del mundo fuese, es algo que sobrepasa nuestra comprensión, porque somos seres sujetos al tiempo. O dirían los científicos más creativos ahorita, a 3 dimensiones nada más. Y algo que no podemos entender cómo es vivir sin tiempo. Es algo que trasciende ver la gloria de Cristo antes de la creación del mundo conviviendo en la eternidad. Es complejo al punto de rayar en lo imposible, porque está esa verdad allí, se expresa de esa manera, es para que nos cautive y digamos: sí, mi Dios es inescrutable. Definitivamente tiene que ser el creador de todo y del plan salvador de los hombres, para los hombres. Tiene que ser Él. Jesús pide entonces en este versículo por algo que solo le pertenece al ser divino: la gloria antes de la creación. ¿A quién le pertenece eso? Al ser divino. La gloria. Y esto debería también consolar nuestros corazones, porque ¿sabe? Si Cristo está pidiendo esa gloria para sí, una gloria que solamente le corresponde al ser divino, entonces Jesús es un ser divino. Él es Dios. Él es Dios. Por eso lo pide. Ahora, bien para nosotros que somos bien cristianos, que leemos la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento y confiamos en lo que dice el Nuevo Testamento y en la suficiencia de la Escritura, pero ¿qué de un judío en su momento? ¿Cómo crees que entendería un judío esta oración de Jesús cuando el judío conocía lo siguiente? Por ejemplo, leía el judío en Isaías 42:8: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. También dice Isaías 48:11: Por mí, por amor de mí mismo lo haré,
para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Los judíos entendían esto, que Jesús pida la gloria que compartía con el Padre es una afirmación directa de su deidad. Y eso es lo que está escuchando sus discípulos. El único que puede tener esa gloria es Cristo, porque es Dios. Y Él exalta y demuestra una vez más el plan redentor que había en la Santísima Trinidad. El Padre orquestándolo, el Hijo alcanzando esa salvación y el Espíritu Santo aplicándosela a los corazones. Dios obrando la salvación por completo. ¿Qué criatura podría presentarse ante su Creador y decir, glorifícame para que te glorifique a ti? ¿Quién? Lamentablemente, hay muchos que son tan arrogantes que pretenden hacer afirmaciones como esa. Que pretenden usar lo que la Biblia dice para decir que ellos son como Dios o que son dioses o que tienen atribuciones y poderes que Dios nunca le ha dado. ¿Sabían ustedes que la Biblia enseña que Dios le dio un poder engañoso a los falsos para engañar a las personas que le han resistido y que no creen en Él? Hermanos, no, esa gloria solamente le pertenece a Cristo. La gloria del Padre y la gloria del Hijo están interrelacionadas porque es el mismo Dios. Los dos son uno. Y esa es la gloria de la Trinidad, que mientras más lo decimos, más a veces como que no lo comprendemos bien, pero es la realidad. Y Dios se mostró en justicia y amor de esa manera. Todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria, y Jesús es Dios. Por eso dice, glorifícame a mí para yo glorificarte a ti. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quizás esto nos ayude a entenderlo más. La gloria de Dios y sus atributos es el gran propósito de toda la creación y de todos los planes y la providencia de Dios. Repito, la gloria de Dios y todo lo que Dios es, sus atributos, es el propósito de toda la creación y de todos los planes. Por eso es que Pablo dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Por eso es que el evangélico, lamentablemente que se le ha puesto con muchas muletillas, ¿para qué hace eso? Para la gloria de Dios. Y todo es la gloria de Dios. Ciertamente tenemos una idea de lo que eso significa, pero debemos dejar que eso trascienda de nuestras palabras a nuestro corazón, a nuestras decisiones, a nuestras acciones, a nuestro pensamiento, a lo que somos. Ver el sufrimiento, ver lo que estamos pasando, ver nuestros pecados, ver la restauración de nuestros pecados, ver lo que somos a la luz de la gloria de Dios. Hay un plan que te trasciende a ti. Y cuando Jesús lo vio de esa manera, lo que alcanzó no fue la cruz, porque no se quedó en la cruz. Fue gloria, exaltación. Hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. Y Jesús es Dios. Dice Hendrickson, Dios siempre se deleita en sus propias obras. Dios siempre se deleita en sus propias obras. De manera que en Juan 17:5, cuando Jesús pida, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, se entiende mejor cuando miramos lo que sucedió cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, y que Pablo lo expresa de una manera magistral en Filipenses 2:6-7. Dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces lo que sucedió fue que la naturaleza humana fue como un velo que ocultaba la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó. Jesús, al que lo viera, vería un hombre que se cansaba, que tenía hambre, que sudaba, que tenía sed, que dormía, que bostezaba,
que moría como pasó. Pero ese hombre, esa humanidad, simplemente era el velo de la deidad detrás de él, porque tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es lo que dice su palabra, eso fue lo que sucedió. Pero precisamente esa humillación era parte del plan. Jesús sabía cuál era el camino que lo llevaría a recuperar su gloria, que compartía con su Padre. El camino de la exaltación es la humillación. Marcos nos enseña, cuando alguno de ellos se quería exaltar, al Padre, siéntame a tu derecha y el otro a la izquierda, y los otros se enojaron porque parece que también querían el mismo puesto en el reino de Dios. Jesús les dice, así no va a ser entre ustedes, porque el que quiera ser el mayor será el menor. El que quiera ser el mayor será el servidor de todos. ¿Y a quién puso como ejemplo Jesús? A sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino, por favor, miren las afirmaciones de Jesús. Tú y yo, ¿quiénes somos? ¿Cómo podemos saltar de un plan humilde y glorioso, que solamente esa gloria le pertenece a la deidad, a querer nosotros usurpar su lugar y tener algo de gloria en lo que le pertenece solamente a Él? Exaltarnos, glorificarnos y tomar lugares que no nos pertenecen. ¿Cómo? Solamente le pertenece a Dios la gloria. Por eso que Jesús tomó el camino de la humillación y nosotros incapaces de humillarnos, de escuchar, de pedir perdón, de servir, de amar, de llevar el oprobio, de llevar el agravio. No hay ningún mandamiento aquí, pero el ejemplo de Jesús y su oración es contundente para que nuestros corazones se examinen, para que nos examinemos. Ahora, en los versículos del 2 al 4, se especifica cuál fue esa obra que el Padre había determinado que realizaría Jesús. Y vemos cómo se da en este caso el argumento que Jesús expone al Padre en su petición. Veremos cómo Jesús le da un argumento. Dice el versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vean que le dio potestad y Jesús lo reconoce. ¿Y para qué le dio ese poder? Para dar vida eterna. La potestad, la autoridad, el poder que el Padre le ha dado al Hijo es dar vida eterna a través de su obra, y su obra abarca toda su vida perfecta, como su muerte en la cruz. De hecho, da vida porque su perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre, esa vida perfecta de Jesús, se nos es contada a favor de los que creen en Él. Se nos es imputada como nuestra, a los suyos, a los que el Padre predestinó para unirse a Cristo. Es decir, Él puede dar vida a otro porque Él mismo alcanzó esa vida. Él cumplió todo lo necesario. De manera que nosotros no debemos esforzarnos en hacer algo para ganarnos la salvación, porque la vida está en Cristo. El Padre le dio autoridad y potestad al Hijo de dar vida a los otros. Pídesela a Él. Ninguna buena obra será suficiente para salvarte. Al contrario, cualquier intento de buscar la salvación fuera de Cristo será un elemento más de condenación para ti. De manera que Él da vida porque cumplió todo perfectamente. Él da vida porque nuestros pecados le fueron contados como suyos, imputados a Él, y pagó el precio de la cruz. Recuerden lo que dice Pablo a los Corintios: al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, o lo hizo pecado, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, para que en Él fuésemos declarados justos. En otras palabras, hermanos, es bueno que tú exaltes la cruz de Cristo y su muerte, porque tiene su lugar, como lo hemos dicho. Pero también le he comentado a los hermanos que hemos tenido la entrevista de aspirantes a miembros, que hay un factor importante en toda esa obra salvífica, y es la vida de Cristo. Si Cristo no hubiese sido perfecto, no hubiese podido morir en nuestra sustitución.
Tenía que ser perfecto, de manera que su vida es valiosa. No solamente es que no pecó o no hizo lo malo, sino que hizo todo lo bueno. La justicia no es solamente deja de hacer lo malo, sino haz lo que tienes que hacer. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Hizo todo lo que tenía que hacer. Allí está la salvación, por eso Él puede dar vida. Y así el Señor acepta su sacrificio del Cordero limpio y sin mancha, el inmolado, que vivió perfectamente para dar vida a los suyos. Él vivió la vida que yo necesitaba vivir para ir al cielo. Por eso no puedo buscar la vida en otro lado, ni en mis propios esfuerzos, es en Cristo. Hermanos, Jesús reinaba y daba vida desde el madero. Pero hay algo que debemos recordar aquí, que Él no da vida indiscriminadamente. Vamos, repartiendo vida. Él no da vida indiscriminadamente. La obra de Cristo en la cruz no se diseñó en la eternidad para que diese la posibilidad de salvar. Quizás salva, no. La obra del Hijo se realizó y se decretó en la eternidad por el Padre. No da la posibilidad de salvar, sino que salva a quien el Padre apartó para esa salvación, a quien el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Lee el versículo 2 otra vez conmigo, por favor. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. Dios le dio vida a los que el Padre le dio. Jesús lo hizo. A todos los que le diste. Hermano, Jesús tiene el derecho sobre toda la creación. Tiene toda potestad. A Él se le dio en los cielos y en la tierra. Recuerda Mateo 10:28. Pero Jesús da vida por su obra solo a aquellos que el Padre le ha entregado. Y esa es la esencia global de este pasaje. Señor, no oro por el mundo, sino por lo que me diste. Señor, yo no ruego por lo que me diste. Esa es la esencia del pasaje. Dentro del plan eterno de Dios, la redención sería para aquellos que creen en Jesús, porque esos son los que el Padre le dio a Cristo, los que creen. No los hijos de la promesa, no aquel que le hicieron una oración en algún momento, no aquel que le hicieron pasar adelante y ya, no aquel que dice que su mamá es cristiana, que su papá es cristiano, que su abuelito es cristiano. No, a los que creen en Jesús, a los que se apartó para esa vida. Ya Jesús había venido hablando de esto. Y Juan así lo ha corregido, lo ha dicho en su evangelio. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Por muchos otros pasajes que por cuestiones de tiempo no espero citar, pero la verdad es que Dios envió a Cristo, el Padre envió a Cristo a salvar a aquellos que preparó para vida eterna. ¿Y quiénes son esos? Los que creen en Cristo, no todo el mundo. No es una salvación universalista como pretenden decir algunos. Los que creen. Los que creen. Hermano, detente a reflexionar sobre esto. Vean que el Padre, según el versículo 2, le da algo a Cristo. ¿Qué le da el Padre a Cristo? Para que dé vida eterna a todos los que le... ¿Quiénes son ese todo? Su pueblo. ¿A quiénes eligió Dios? A su iglesia. Podemos decir entonces que la iglesia es el regalo del Padre al Hijo. Y ese es el plan eterno de Dios. Dios le regaló al Hijo un pueblo que apartó y Cristo lo salvó. ¿Se ha puesto a pensar como parte de la iglesia, como creyente, que el Padre te llevó al Hijo y que eres ese regalo del Padre al Hijo? Las cosas cambian, ¿verdad? Cuando tú tienes ese lugar por pura gracia, ya los sufrimientos como que se rebajan. Ese era el plan eterno de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Nosotros, amados, su iglesia, decimos gloria a Dios por eso.
Decimos gloria a Dios por eso. Él le dio vida al Hijo para que diese vida. Le dio autoridad y poder. Esto lo he estado reflexionando y ha consolado un poco más mi corazón con respecto a cuando predico el Evangelio. Me ayuda a predicar con fe. Señor, tú eres el que da vida. Y tú viniste a salvar. Tú vas a salvar. Yo necesito predicar creyendo que tú tienes la capacidad de cambiar los corazones, los más arrogantes, los más pecadores, los más necios, los más hostiles, porque yo era como esos. Predico, amo, muestro a Cristo al mundo entonces. Pero siguiendo nuestro pasaje, vamos a ver ahora cómo el Señor Jesucristo entra a describir lo que logra su obra, el resultado de su obra. Leamos versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es importante aclarar que vida eterna no significa exclusivamente extensión del tiempo sin fin. Vida eterna no significa que nunca se va a acabar el tiempo ya. Porque, ¿saben qué? Aún los incrédulos vivirán en una extensión sin fin de tiempo, pero en condenación eterna. ¿Sí ven el calificativo allí? Así que la salvación no es vida eterna y no vas a morir nunca más. No. La vida eterna implica un conocimiento, una relación, un conocimiento del Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan al único Dios verdadero. Y esto es importante porque no es creer que se conoce a Dios. No es creer que se tiene una relación con Dios y ya. La única manera de tener una relación con Dios, con el Dios verdadero, es a través de la obra de Jesús. Y para ser parte de esa obra se debe conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros y la necesidad de un Salvador. Hermanos, se escucha muchísimo a las personas hablar de que siempre han tenido una buena relación con Dios. Yo necesito ir para la iglesia para creer en Dios. Pero no conocen nada de la Biblia. Dicho sea de paso, nosotros le decimos que vengan a la iglesia, no es simplemente porque la iglesia lo va a hacer salvo. Es porque aquí queremos que conozcan más a Dios. Y eso es lo único que puede darle vida eterna, conocer a Dios. Hay muchos que dicen conocerlo, pero no leen la Biblia, no se preguntan. O sea, nosotros nos preguntamos, ¿en qué Dios crees tú? ¿De qué Dios estamos hablando? Y la mayoría de veces dicen, bueno, aquel que es amor, que me bendice, que me entiende, que ve lo buena persona que soy en comparación con otros y que me perdona cuando fallo. Bueno, ese es el Dios que esa persona ha formado en sus corazones, pero no es el Dios de la Biblia. Sí, y es el Dios que cumple los deseos de mi corazón. Qué lindo es Dios, ¿no? Con una vida apartada de Él. Sí, ese es un Dios, pero del impío. Ese no es el Dios, ese no es lo que la Biblia enseña de Dios. Eso es lo que nosotros queremos creer como Dios. Es como si formáramos una imagen para callar nuestra conciencia. Hermanos, escúchenme, debemos saber lo que creemos. Es imposible adorar apropiadamente a un Dios desconocido. Necesitamos conocer a Dios. De manera que el conocimiento del cual habla el Señor aquí es el conocimiento de la santidad de Dios. Es el conocimiento de nuestra condición caída, miserable, en consecuencia a la santidad de Dios. Es entender, es conocer que somos incapaces de poder hacer o pensar cualquier cosa que agrade a Dios por nuestros propios medios. Es conocer nuestra verdadera condición, saber la necesidad de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es conocer a Dios. Si conoces a Dios, tu vida será transformada, porque esto es lo que se verá. De ello depende la vida eterna. No es un mero conocimiento intelectual, y lo veíamos en su momento.
Es una convicción que surge de lo más profundo de nuestro ser. No es que hagas y deshagas, que hagas esto ahora que para ganarte la salvación. No, no. Cree en Cristo y todo lo demás entenderás que viene como una respuesta natural de que Dios haya transformado tu corazón. Santidad. De manera que si quitas a Cristo Jesús de la ecuación de tu relación con Dios, eso se queda fuera. O sea, lo único que queda es un fuego consumidor que hará más que nos llenemos de miedo. ¿Qué voy a hacer, Dios? ¿Cómo me presento ante Dios por mis propios medios? Por eso vemos algo maravilloso en esta oración. Esta oración que sus discípulos debían entender. Ellos debían entender que esta obra no era una posibilidad, sino que era algo tan determinado, tan claro, que el Señor dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Se cumplió lo que se tenía que cumplir. Ellos podían confiar en la obra de Cristo. Yo te he glorificado. Habla de una misión cumplida. Yo lo he hecho, Señor. Aquí estoy. Ya lo dijimos, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Y esto era evidente aún para sus más acérrimos enemigos. Sus enemigos no podían culparle de algo. De hecho, un día Jesús mismo lo retó a que le señalaran algo incorrecto de él, alguna actividad pecaminosa. Jesús le preguntó en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes dice que yo soy pecador? ¿Saben qué hicieron los judíos? Guardaron silencio. No encontraron nada. Por eso es que Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. En toda la existencia de Cristo, solo un pensamiento lo consumía. En toda la existencia de Cristo aquí en la tierra, solo una cosa consumía su ser. Como bien lo dice Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué le quitaba el sueño a Jesús? Hacer la voluntad de su Padre, su obra. La vida de Jesús giraba en pos de este deseo, de la voluntad del Padre. Todo lo que pensaba, decía, juzgaba, estaba sujeto a la voluntad de su Padre. De hecho, él mismo decía, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Sin duda, Jesús glorificó al Padre porque lo que hacía era buscar su gloria, como nosotros, ¿verdad? Un buen momento de reflexión. ¿Tu vida gira en torno a qué? ¿A qué planes? ¿A qué deseos? ¿Qué tan trascendente es la planificación de tu vida? Tus pensamientos. ¿Gira en torno a qué? Vean al Salvador del mundo. Por esa buena disposición de su corazón es que pudo alcanzar la salvación de viles pecadores como nosotros. Él no podía hacer nada por sí mismo. Y nosotros estamos empeñaditos en hacer lo que queremos, como queremos. Seguir los propios afectos de nuestro corazón. Estamos empeñaditos en buscar excusas de la misma Biblia para hacer lo que nos da la gana. De allí que aquellos que sean salvos, Dios los apartó definitivamente porque su deseo va a ser el mismo deseo de Cristo. Hacer la voluntad de su Padre. De allí la distinción. De allí que esto no es para personas que quisiesen ser salvos, sino para que entiendan que la salvación es algo más que salvarse del infierno, sino de disfrutar de la presencia del Dios Trino por la eternidad. Es algo que trasciende, que nos trasciende. Jesús buscó la gloria de su Padre y se la dio. Toda su vida sin pecado era un sacrificio y fue un sacrificio aceptable por el pecado para el Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Hermanos, sabemos que esa obra culminó en la cruz. Él vio en esta oración la anticipación de la cruz. Esa obra era hasta su último día. Buscar la voluntad del Padre era hasta su última hora. Pensar en Dios era hasta su último minuto, hasta su último segundo de vida. Él estaba dispuesto a hacer la obra de Dios. No se relajó y ha hecho mucho. No es que los demás no han hecho tanto como yo he hecho. Ellos busquen ese poquito de gloria para ellos y que cumplan tu voluntad, Padre. No, eso no fue lo que hizo Cristo. Su último aliento fue dedicado a glorificar al Padre. El último. Y acabó la obra. Hermanos, Jesús tenía la certeza de que la promesa eterna de Dios se cumpliría perfectamente y nada podía evitar que los propósitos del Padre se llevaran a cabo. En este sentido, la cruz era la culminación del plan eterno. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Recuerdan cuando estaba en la cruz antes de morir? ¿Qué dijo Jesús? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. La salvación de la iglesia se concretó en aquellas palabras. Miles de años, circunstancias, eventos extraordinarios, diferentes personas, juicios en la historia de la humanidad, apuntaban a aquella obra que se alcanzó completamente en aquellas palabras del Mesías hace 2000 años. Consumado es. Consumado es. Qué grandioso es esto. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Murió, no se desmayó. No entró en coma y ya, y murió el Señor. Podemos entender entonces cómo es que Jesús ora por su propia gloria. Ora porque la voluntad del Padre sea realizada. ¿Cuál es esa obra? La salvación de los que el Padre le dio. Mi hermano, si antes toda la historia resultó y trabajó para la salvación de tu alma, de aquí en adelante va a ser diferente. Qué necios somos, ¿verdad? Toda una historia grandiosa y ahora de aquí en adelante, bueno, es para que yo haga lo que yo quiera. ¿Qué estamos pensando? Marcos 14:36 dice, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no hagas como yo quiero, sino haz tu voluntad. Que esa sea nuestra oración también, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces somos tentados? ¿Cuántas? Termino con estas reflexiones acerca de nosotros. ¿Qué tenemos en el mundo hoy? ¿Verdad que es algo totalmente diferente a lo que hemos estado diciendo aquí? Nos intriga y nos entristece ver poderosos mundialmente hablando, conmoviendo nuestra realidad y haciendo lo que quieren y manipulando con el dinero muchas cosas. Como también vemos a gente que está en la miseria y sin embargo levantando su puño contra Dios. Los hombres están muertos de sus delitos y pecados. Vivimos en un mundo egocéntrico. Las personas giran en pos de sí mismas, de sus anhelos y sus deseos. Y más lamentable es pensar en las iglesias cristianas que alimentan esto. Se centran en lo que las personas quieren escuchar, en lo que esté a gusto con sus deseos, en sus expectativas de cómo deben ser las cosas. Y eso es lo que ofrecen algunas iglesias.
es que no quiero que se vaya, es que pobrecito, es que ha sufrido mucho. Nunca podremos sufrir más de lo que sufrió el Salvador. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que ha estado pasando. Ahora, ¿sabes cuál es el resultado de una vida centrada en ti mismo? Eso que ya tú has sentido, que no necesito hacer apología de eso. Miedo, temor, inseguridad, ansiedad. Y no es extraño encontrar a muchos cristianos en esto también. Eso es lo que tienes. Y la tratas de ocultar, escapar de la realidad con algún método. Por eso es que Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: la mayor carencia de nuestra adoración y en la práctica en la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y de alabanza. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo y por los beneficios que el Evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia de ese Evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. Estamos centrados en lo equivocado. Hablábamos de las batallas espirituales en el grupo familiar. Y una de las cosas que yo le decía a los maestros es que exaltaran el hecho de que todas esas cosas supuestamente espirituales, lo que hacía era usarlo Satanás para distraer a su iglesia del poder y de la gloria del Evangelio. Porque si estamos centrados en el plan redentor de Dios eterno y en su Evangelio, sabemos que Satanás inclusive responde a los propósitos eternos de Dios. ¿O no es así? Peleando con alguien que ya está vencido, buscando espantar a alguien que ya Cristo lo venció en la cruz. Lo que quiero decirles, no se distraigan. No se distraigan. Y eso no solamente